¿Cuáles, cuáles son esos temas que involucra química orgánica? Por ejemplo, química orgánica parte uno, propiedades del carbono. Química orgánica parte 2, hidrocarburos. Química orgánica 3, cíclicos y aromáticos. Química orgánica 4, compuestos oxigenados y nitrogenados. Y hasta ahí, esos cuatro que tienes se vuelven todo en una sola pregunta de examen de admisión. Muy bien, todos esos cuatro temas, no sabemos, puede venirte una pregunta con proposiciones y dentro de las proposiciones o enunciados te puede venir un enunciado de cada tema de orgánica. Entonces, como te vuelvo a comentar, química orgánica solo toman, normalmente es algo muy común, muy cotidiano, observar este tema, pero en una sola pregunta. Entonces, es tu momento, es ahora que debes realizar todas las preguntas necesarias para poder entender el curso de química orgánica. Muy bien, más aún el tema, pues, ¿no? Que es química orgánica, ¿no? Muy bien, empezamos entonces y damos inicio a nuestra clase de hoy. Química orgánica. ¿Tienes alguna pregunta, consulta antes de empezar con la presentación de las diapositivas? A ver, te escucho. Y si no hubiera alguna pregunta, también me lo dices, ¿no, profesor? Continúe, prosiga, porque es lo que tenemos hoy día un montón que avanzar. ¿Sí? ¿Qué tal, Galindo? Buenos días. A ver, pregunto al aula, ¿tienen alguna pregunta, consulta, duda o inquietud? Recuerda que la mejor manera de poder entender la clase, te lo vuelvo a comentar, te lo voy a repetir, es preguntando, ya sacándote las dudas de cualquier aspecto de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de iniciar? Jóvenes, chat, micrófono, ¿alguna No, consulta? profesor. No, muy bien, empezamos. Iniciamos. Recuerda que la Academia Grupo San Marcos te brinda la oportunidad de lograr tus objetivos, tus metas y en todo momento iniciar la clase de la mejor forma y tratar de mejorar, ¿no? Para eso tienes una amplia cantidad de cursos con los mejores profesores en cada uno de esos temas y cursos para que puedas tú desempeñarte bien en un examen de admisión. Solo queda en ti nada más demostrar que tienes la actitud, que tienes el optimismo y en todo momento de la clase lograr pues mejorar para poder ingresar a una universidad del estado. El tema el día de hoy es química orgánica e hidrocarburos que está dentro de esta representación. ¿Cómo se llama este hombre que está en la parte inferior, considerado como el padre de la química orgánica? Te escucho. A ver. Friedrich Wöhler. Claro, muy bien, excelente. Federico Wöhler o Friedrich Wöhler, ¿no? Considerado como el padre de la química orgánica. Muy bien, vamos a empezar. Acá tenemos o damos inicio a nuestra clase, empezando por este señor considerado el padre de la química orgánica y uno de los hombres más importantes dentro de esta misma rama, porque demuestra la importancia de la orgánica, cómo se puede crear a través de un proceso sintético y cuáles son los principales fundamentos de la química orgánica, ¿no? Muy bien, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy, nuevamente con tu profesor Pacheco en esta clase, curso de química, y siempre demostrando en cada clase lo mejor de cada uno de ustedes, porque recuerda que las clases, como el tiempo, como este ciclo y el año, pasan tan rápido que esto es más que un ave de paso, creo. Es tan rápido que ahora las clases cada mes es como si fuera una semana y ya estamos ya prácticamente a 2 meses, es decir, 2 semanas se puede decir, de culminación del año lectivo 2021. Entonces, aprovechemos al máximo cada clase, muchachos, y vamos a dar inicio en este momento al tema de orgánica. Cuando nosotros hablamos de la química orgánica, hablamos o mencionamos las propiedades de la química orgánica, cómo estos se pueden crear, sintetizar o tal vez poder obtener un compuesto orgánico a través de un compuesto inorgánico. La química orgánica estudia principalmente las propiedades del carbono y sus propiedades ante el hidrógeno. Muy bien. La química orgánica estudia sus propiedades del carbono y sus propiedades también unidas al hidrógeno. A eso se le llama hidrocarburos.
A esto le llamas tú hidrocarburos. Estos compuestos o componentes de la estructura se pueden encontrar en compuestos orgánicos como los seres vivos a través de sus células, funciones vitales, como la respiración, la alimentación, la reproducción y un gran o una gran cantidad de, se puede llamar de esta manera, aspectos fundamentales que tiene que ver con la orgánica. Muy aparte también se puede crear, sintetizar y dar reacciones a otros compuestos. Muy bien. La química orgánica engloba, como te lo voy a comentar, una gran variedad de procesos orgánicos de los seres vivos, como síntesis proteicas, formación de glúcidos, formación lipídica, parte de la cadena principal, pues, del ADN, los ácidos nucleicos o el ARN, vitaminas, hormonas del proceso, y podemos encontrar muchos de ellos en procesos naturales y en procesos artificiales. Naturales, por ejemplo, plantas del caucho, el gas natural como el gas de camisea, el gas de metano, propano, butano, pentano, hasta más es conocido por los butanos y los propanos, pero hablamos de que son gases utilizados frecuentemente en cocina. Tenemos también el petróleo como un combustible, estado líquido, ¿no? También, o artificiales, polímeros, que es lo más conocido, o el PVC, pues, que es el plástico, ¿no? Los productos naturales, el caucho, que lo tenemos en la planta del caucho, podemos obtener látex, obtención de llantas, neumáticos, guantes quirúrgicos, o otro tipo también puede ser utilizado para algunos productos de cuidados médicos, ¿no? Polisacáridos, por ejemplo, en la conservación y concentración del almidón de los tubérculos, celulosas, que es para crear o elaborar papeles, la seda, ácidos nucleicos, funciones proteicas obtenidos de los animales o derivados de estos mismos, como el queso, la leche. Podemos considerar también los artificiales, que son el plástico, los polietilenos, el polivinilo de cloruro, la baquelita, los poliuretanos, los poliésteres, las fibras textiles sintéticas, el nylon, el tergal, los elastómeros, el neopreno, todos los productos que sean derivados del petróleo, ¿no? Productos que son muy tóxicos, utilizados para el plástico, muchas veces para crear fibra de carbono sintética, ¿ya? También para crear, pues, materiales cada vez más específicos, como las famosas pantallas de celulares, televisores, ¿no? También para crear, pues, las fibras de plástico en sí, de alta resistencia, como el PVC, que sabemos que se utilizan en las tuberías, cañerías, edificaciones. Entonces, hay una gran infinidad, pero estos compuestos se trabajan en función de dos tipos de clasificaciones. Gracias a dos teorías importantes de la vida, se pudo crear la química orgánica. ¿Ya? Recuerda que una cosa es hablar inorgánica y otra cosa distinta es hablar orgánica. Nuestro tema del día de hoy es química orgánica y tiene muchas diferencias o diferencias muy abismales a comparación de la química inorgánica. Por ejemplo, ¿quién creó la teoría, ya, de la fuerza vitalista? ¿Quién creó esta teoría importante y creó por primera vez el tema de orgánica? Es decir, por primera vez se pudo hablar de la química orgánica. ¿Cómo se llama? El maestro, profesor del señor Friedrich Wöhler. ¿Quién es? Te escucho. Fue mencionado en el tema de tabla periódica, fue el primero que hizo la clasificación periódica. Hablaba también un poco en la clasificación del ordenamiento de los elementos químicos por simbologías, por símbolos como puntos, círculos. Intervino también en ¿En enlaces serio? químicos. Claro, 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 claro. Muy bien. El señor Jacob Berzelius, ¿te acuerdas? O Jacob Berzelius, que realizó una de las teorías más importantes llamada la teoría de la fuerza vitalista, que propone que todo compuesto orgánico solo se obtiene de otro compuesto orgánico.
y que un compuesto orgánico no puede crearse ni elaborarse en un laboratorio, y que un compuesto orgánico deriva de otro compuesto orgánico. Entonces, él dice que todo compuesto orgánico se obtiene siempre una fuente de un animal, de una planta o de un vegetal, ¿no? Entonces, todo compuesto orgánico se obtiene a través de la fuerza vitalista. Ahora, esta teoría se puede decir, hace un cambio de 360 grados con respecto a la teoría del señor Friedrich Wöhler. Señor Wöhler demuestra un cambio total en los compuestos orgánicos y desmiente de que todo compuesto orgánico proviene de otro compuesto orgánico y de que un compuesto orgánico no se puede crear en un laboratorio. Y él dice que sí lo puede crear a través del calentamiento, es decir, cuando calientas tú la famosa urea, la orina, ¿sí? O en el caso también se da lo mismo cuando calientas el cianato de amonio a temperaturas no tan elevadas que no puede pasar los 100 grados Celsius, ya que esto ocasiona pues que exista un desprendimiento y una pérdida del reactante. En el caso de la urea, ¿ya? De la orina. Pero en el caso del cianato o cianato de amonio, sí puede superar la temperatura de los 100 grados Celsius, llegando a expresarse hasta 220, 260 grados Celsius y desprendiendo el compuesto de la urea, ¿no? La urea es uno de los compuestos principales existentes dentro de un compuesto orgánico, es decir, proveniente de un ser vivo y también creado a través de un compuesto inorgánico. Este señor demuestra que un compuesto inorgánico a temperaturas elevadas de 220, superiores todavía a estas, puede obtener urea, que es uno de los derivados del compuesto orgánico y actualmente utilizado para fertilizantes, plantas o cultivos. Muy bien, hasta acá, hasta este punto. ¿Existe alguna consulta, pregunta, duda o inconveniente por todo el salón o aula de los 55 alumnos? Si no hay alguna pregunta, consulta o duda, alguna pregunta adicional o alguna pregunta de lo que acabo de explicar o alguna duda que tengas de esta parte, házmela saber. Si no hay, me avisas y yo sigo. ¿Sí? ¿Te escucho? A ver, ¿quieres decirme algo que no lo mencionas? ¿Sí? ¿Qué te ayudó? A ver, tu compañera, algo quiere mencionarme. A ver, te escucho, lo escucho. A ver, Escobar, Díaz, Leonardo, que ya no te escucho hablar. Cuando iniciaste con un buen nivel académico porque podía entender lo que me preguntaban, pero ahora ya no entiendo lo que me dicen. A ver, te escucho. Si no me dices nada, voy a esperar hasta que tú me digas para poder avanzar. Si no, no avanza. Así de sencillo. ¿Alguna duda, pregunta? Y si no hay preguntas, infórmame también que todo está claro y yo prosigo con la explicación. Todo claro, profesor. Ya, solo es Sánchez nada más, la única alumna del salón. ¿Alguien más, a ver, quiere confirmarnos, por favor? Ya una Ah, señorita confirmó para decir toda la opinión de sus compañeras. Faltaría un todo claro, caballero. profesor. Todo claro, profe. Ahí está, muy bien tu compañero, excelente. Entonces, continuando con la explicación, ¿ya? Seguimos acá con la comparativa de un compuesto inorgánico versus un compuesto orgánico. Un compuesto inorgánico es generalmente, no es que sea siempre así, pero generalmente es iónico. ¿Está bien? Generalmente es iónico. También hay inorgánicos covalentes, por si acaso, pero la gran mayoría son iónicos, es decir, combinación entre un elemento metal y no metal. Mientras que un compuesto orgánico, generalmente, muy probablemente, la gran mayoría son covalentes. Ahora te digo, sí, en este caso los orgánicos todos son covalentes, porque pertenecen a la unión entre elementos no metálicos. Un compuesto inorgánico, su temperatura de fusión supera los 500 grados Celsius. Son temperaturas muy altas, mientras que la orgánica, su temperatura de fusión para convertirse en un estado sólido, un estado líquido, tiene que ser inferior de 250 grados Celsius. En un compuesto inorgánico, su punto de ebullición supera los 1000 grados Celsius.
En un compuesto orgánico, su temperatura de ebullición es inferior a los 350. A esta propiedad de un compuesto orgánico, por ser inferior de 250 en su temperatura de fusión e inferior en su temperatura de ebullición de 350, ¿cómo le llamamos nosotros? Propiedad de termolabilidad. Son conocidos como termolables. Un compuesto inorgánico conduce la electricidad perfectamente, por eso son conductores del segundo orden, mientras que un compuesto orgánico es el peor conductor de electricidad, a excepción del grafito, que es el único elemento que conduce la corriente eléctrica perfectamente por ser un elemento de alotropía. Profesor, ¿y el diamante también? No, el diamante no lo hace. ¿Por qué? Por su disposición y formación cristalina de un compuesto del grafito. En un compuesto inorgánico son insolubles en solventes, apolares, pero son solubles en agua, por si acaso, es decir, en solventes polares. En un compuesto orgánico es lo opuesto, es insoluble en un compuesto polar como el agua, pero es insoluble en solventes apolares. En un compuesto inorgánico generalmente no arden, no prenden, porque no existe una combustión. En cambio, un compuesto orgánico sí arden o prenden en la gran mayoría porque son compuestos que realizan combustión y la combustión se da entre un compuesto orgánico más un comburente y el calor que se ejerce. En cambio, un compuesto inorgánico no puede haber una combustión ya que no estamos hablando de moléculas o macromoléculas muy estructuradas o específicas. Son moléculas básicas que inmediatamente pueden pasar de un estado a otro sin presencia hasta de calor. O en el caso de que estuviéramos hablando de una sal, sí tendríamos que utilizar calor específico. Las inorgánicas dan reacciones iónicas básicas, simples y rápidamente se pueden formar en transcurso de unas semanas, mientras que la orgánica son reacciones muy lentas, reacciones muy complejas y que demoran inclusive millones de años para su formación o estructuración. Dentro de un compuesto inorgánico y un compuesto orgánico, tenemos acá las grandes diferencias. No te olvides que si tienes alguna consulta, pregunta o duda, es tu momento en esta clase o hacia adelante. ¿Por qué? La gran diferencia que van a hacer ustedes ante un estudiante que va a lograr un ingreso o va a postular, mejor dicho, mejor, porque ustedes van a tener que ingresar, no solo postular, es todo constantemente que deben realizar preguntas. Preguntas que inclusive el profesor lo anime a poder venir con mayor información en una clase. Si tú me realizas preguntas como profesor, ¿cuánto es el punto de termolabilidades? ¿Cuánto es el grado de solubilidad de un compuesto inorgánico? Yo con mucho gusto te voy a explicar cuánto es el grado de solubilidad de un compuesto inorgánico o un compuesto orgánico. Cuánto tiene que ser la temperatura principalmente para formar un enlace inorgánico, ¿no? O un enlace orgánico también, pero para eso tienes que hacer la pregunta dentro de la clase, que esta semana me parece que no hemos venido muy activos en el curso. Pregunto, acá todo va a estar acá en la misma teoría. Esto ya lo hemos tenido un previo conocimiento en una clase del ciclo anual. Solo es como un repaso o una retroalimentación para poder mejorar. Y claro, a la vez voy a explicar también hidrocarburos, porque esa es parte de la clase del día de hoy. Y vamos a explicar un poco más rápido de lo normal, porque tenemos también que conocer cuáles son las pautas para dar un nombre a un compuesto orgánico. Dime tú, para saber si es un compuesto orgánico, ¿qué elementos deben estar juntos para conocer que en verdad es un compuesto orgánico? ¿Qué elementos deben estar juntos para conocer que es un compuesto orgánico? Te escucho. Carbono, hidrógeno. Muy bien. Y si no estuviera el carbono y el hidrógeno, ¿qué dirías entonces que sería? ¿Sí? A ver, Inorgánico. inorgánico. Entonces, el número uno, para que sea orgánico, tienen que tener carbono e hidrógeno juntos, siempre.
Ya no interesa si tiene ya oxígeno, hidrógeno, porque sabemos que ese es el chon, pero lo más importante es que esté junto el carbono y el hidrógeno en ese orden para que forme un hidrocarburo. Dime, la número 1 en romano, ¿es orgánico o no es orgánico? Es orgánico. Sí, es orgánico. La número 2, ¿es orgánico o no es orgánico? No es orgánico. No es orgánico, es una sal oxisal, carbonato de calcio. La 3, ¿es orgánico o no es orgánico? No. No, no es orgánico. Tampoco, ¿no? ¿Cómo le llamamos a este compuesto? Cianato de potasio, ¿no? La número 4, ¿es orgánico o no es orgánico? La número 4, el orden solo es tener carbono e hidrógeno, nada más. Sí, sí es Sí orgánico. es orgánico. Claro, eso es lo único que tienes que fijarte. Pero eso no importa el orden. Mira, te voy a ser bien sincero. Había algunas representaciones en orgánica que el hidrógeno lo ponen al revés, ¿ya? Pero siempre vas a encontrar este orden, carbono e hidrógeno juntos. Ahora, si no lo encuentro en ese orden, es porque ya es inorgánico. A ver, por ejemplo, la número 5, ¿es orgánico o no es orgánico? No, no es orgánico. No, cloruro de amonio, ¿no? No es orgánico. La número 6, ¿es orgánico o inorgánico? Orgánico. Muy bien, es orgánico. La número 7, ¿es orgánico o inorgánico? Fácil, sencillo, solo fijándote los hidrocarburos. Orgánico, pues. Orgánico. Claro, entonces en este caso es orgánico. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta cuándo es un compuesto orgánico, cuándo es un compuesto inorgánico, o considerando ciertos aspectos fundamentales, el elemento más importante de la química orgánica, ¿qué elemento sería, muchachos? ¿Cuál es ese elemento más importante de la química orgánica? Carbono. El carbono. Muy bien, ese elemento más importante de la química orgánica es el carbono. Entonces, nosotros estudiamos las propiedades del carbono, sus funciones del carbono, cómo se estudia físicamente o químicamente. Si hablamos nosotros de las propiedades del carbono físicamente, nosotros estudiamos que el carbono es un elemento no metálico que está en el grupo de los carbonoides, en el grupo 4A, por eso tiene una propiedad de tetravalencia. Es un elemento que exclusivamente se encuentra en estados sólidos, si hablamos de propiedades físicas. Es insípido, no presenta un sabor. Es inodoro, no presenta un olor característico. Y es muy poco soluble en el agua. Por eso es que te dije que es insoluble en el agua, solo sería soluble en compuestos orgánicos o liposolubles como en aceites, por ejemplo. Además, conduce mal el calor, es el peor conductor de electricidad, a excepción del grafito, como te he dicho, y en el caso también es bueno mencionarte el grafeno. Por otra parte, el carbono no es dúctil, es decir, como no es un metal, la gran mayoría piensa que por tener un brillo característico es un metal, no es un metal, por eso no es dúctil, no se convierte en láminas metálicas ni en hilos metálicos. Por eso no es dúctil, no se convierte en hilos, ni se convierte en láminas, por eso no es tampoco maleable. En cambio, si hablamos dentro de estas propiedades físicas y hacemos la comparación entre los carbonos naturales y artificiales, nos damos cuenta el claro ejemplo de que un carbono natural morfo o cristalino puro son aquellos elementos alotrópicos como el diamante y el grafito, diamante carbono 56, grafito carbono 8. Dentro de estos también puedo encontrar carbonos morfos artificiales como los fullerenos, carbono 112, carbono 96, carbono 121, 132, sucesivamente. Tenemos carbonos amorfos o impuros que no tienen forma en sí. Estos son los más conocidos como elementos fundamentales de la corteza terrestre o parte de la litosfera de la Tierra. La antracita, la hulla, lignito y turba. Antracita considerado dentro del examen de admisión como el más antiguo y el que realiza una mejor combustión dentro de un compuesto orgánico. La hulla
lignito y turba son los más comunes o los más usados por la comunidad científica, y dentro de ellas el AUYA es el más comercializado también. Luego tenemos a los carbonos artificiales como el carbón de coque, el carbón vegetal, el carbón animal, el negro de humo, que es utilizado en las llantas, neumáticos, o el carbón retorta o el carbón activado. Todos ellos son carbonos artificiales para un uso específico como condimentos, en alguno de ellos combustiones básicas, en otro de ellos elaboración de materiales más resistentes o impermeables al agua. Muy bien. Continuando con esta clasificación, pasamos ahora a las propiedades químicas del carbono. El carbono tiene covalencia, tetravalencia, autosaturación e hibridación. La covalencia es aquella unión entre dos elementos no metálicos y que nos da a través de una compartición de los electrones de valencia. Esta compartición para nosotros nos ofrece que el carbono, al tener 4 electrones distribuidos a su disposición, por eso está en el grupo 4A, puede formar exacto y preciso una regla del octeto, el carbono, con el hidrógeno, siendo el principal elemento de su covalencia el hidrógeno y formando así un hidrocarburo. Recuerda que el carbono cumple la regla del octeto, mientras que el hidrógeno cumple perfectamente la regla del dueto, formando una cadena de hidrocarburos largas, específicas y formando millones tras millones de carbonos entre sí y dando una estabilidad muy resistente ante cualquier compuesto inorgánico. Ahora, la siguiente es la tetravalencia, donde el carbono tiene la capacidad de tener 4 electrones de valencia en la última capa o último nivel, formando así 4 enlaces. Estos enlaces van a poder ser distribuidos. En la siguiente clasificación lo voy a mencionar. A ver, y todos ellos cumplen siempre la regla octeto, formando enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. Siempre llegará el carbono a su función del octeto. Si un carbono no llega al octeto, no es compuesto orgánico. Es muy probable de que sea un compuesto inorgánico. La autosaturación es otra de las propiedades características del carbono, donde ellos pueden formar cadenas muy largas, o cadenas cortas, o cadenas medianas, o cadenas macromoleculares, o formar polímeros específicos, o formar compuestos mejor estructurados que solo se puede dar en millones de años de evolución. Entonces, para ellas, o en este caso tenemos las cadenas abiertas o llamadas cadenas acíclicas, lineales. Luego tenemos las cadenas abiertas o acíclicas ramificadas. Posteriormente tenemos las cadenas cíclicas o también cadenas cíclicas cerradas. Cada una de ellas nos explica la propiedad de autosaturación. Posteriormente, la hibridación es parte de una combinación de orbitales, donde este tipo de hibridación se va a observar a través de tres tipos de híbridos que son conocidos mucho en orgánica. Recuerda que menos mal que en San Marcos se toman hibridación dentro del examen de química orgánica. En geometría molecular, enlaces, creo que ya se desistió, ya no se va a tomar mucho, pero si vas para un examen de agraria, esto viene sí o sí. O si vas para el examen de UNI, lo cual no creo, por eso se llama Grupo San Marcos, ¿ya? UNI también toma hibridaciones inorgánicas, el cual lleva orbitales del difuso también en el combinación de estos. Entonces nosotros hablamos del Chari principal, por eso es que es muy básico, ¿no? El SP3 forma una geometría tetraédrica, como observas acá. En su disposición tiene enlaces simples. Recordemos que si es un SP3, el SP3 nos lleva a nosotros a una mnemotecnia de que falta un electrón para formar lo que es para nosotros, ¿ya? Una tetravalencia de los carbonos, ¿no? Y así nos da un ángulo de 109,5 grados respectivamente. Luego tenemos el SP2 que nos da un enlace doble y la geometría es triangular planar, ángulo de 120 grados, en todos los lados que quieras verlo. Luego el SP, que es un enlace triple, cuya geometría es lineal, ángulo de 180. Recuerda
que hoy día, al momento de avanzar los ejercicios, yo voy a trabajar sujeto a la participación de los estudiantes del aula semianual, aula A. Muy bien, del aula semianual, aula A. Sujeto a esa participación. Muy bien, entonces, acá hay algunos ejemplos que tenemos de hibridación, pero como el tiempo nos queda corto, vamos a pasar directamente a los tipos de carbono. Tenemos carbono primario, cuando un carbono solo forma un tipo de enlace con un solo carbono. Cuando un carbono tiene un enlace con un carbono, primario. Cuando un carbono tiene un enlace con dos carbonos, secundario, ¿no? Así sucesivamente. Primario, un carbono unido a un carbono, nada más. Secundario, aquel carbono unido a dos carbonos. Terciario, aquel unido, carbono, aquel unido con tres carbonos en sus enlaces. Cuaternario, aquel carbono unido con cuatro carbonos. Solo esto se cumple cuando todos presentan enlaces simples. Es decir, todos son cadenas de alcanos, en pocas palabras. Que a continuación vamos a explicar esto de los alcanos, alquenos y alquinos. Continuamos acá con algunos ejemplos de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Hay mnemotecnias para aprender esto? Sí. ¿Siempre, profesor, resulta? No. Yo recomiendo que como futuro postulante e ingresante de una universidad del Estado, aprendas la manera más tradicional que es, oye, si es primario es porque un carbono está unido a un solo carbono. Si es secundario es porque un carbono está unido a dos carbonos, terciario un carbono unido a tres carbonos y cuaternario unido a cuatro carbonos. Hay mnemotecnias, por ejemplo, en los primarios que trabajamos nosotros que un carbono CH3 sería lo más común que sea un primario. Todo CH3 es un primario. Por una mnemotecnia de que, oye, si CH3 tiene tres hidrógenos, ¿cuánto me falta para llegar a 4? 1. Entonces sería CH3 primario, ¿no? Secundario. Secundario, como dice su nombre, son dos. Por mnemotecnia me faltarían dos para llegar a tetravalencia. CH2 son los secundarios. Terciarios son aquellos que deben tener supuestamente 3, ¿no? Si tiene 3, ¿cuánto me falta para llegar a 4? Un solo carbono. Entonces, ahí está. El terciario sería CH, nada más, un solo hidrógeno, ¿no? Tengo 3 enlaces con un solo hidrógeno. Y por último, el cuaternario es aquel carbono, ¿ya? Que tiene sus 4 enlaces distribuidos, pero al tener 4 ya no hay probabilidad de tener un solo carbono, ¿ya? Entonces, hasta acá tenemos los tipos de carbonos y las isomerías y fórmulas que puedes obtener. Por ejemplo, la primera es una fórmula desarrollada, estas dos primeras, porque se nota claramente cómo el hidrógeno está distribuido perfectamente en un carbono, ¿no? Carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno en todos lados, está distribuido perfectamente. O también tenemos la fórmula semidesarrollada, donde vemos que el carbono se encuentra con el hidrógeno, pero estos dos, como el carbono y el hidrógeno, que te lo acabo de comentar, están en una distribución constante. Muy bien, en una distribución constante. ¿Y cómo es esa distribución constante, profesor Pacheco? Que el carbono versus el hidrógeno se van a encontrar abreviados, en pocas palabras, ¿no? Necesiten un hidrocarburo, un carbono hidrógeno, y está un poco más abreviado. Y a esto también tengo la fórmula global, donde la fórmula global es la asociación de todos los carbonos e hidrógenos juntos, sumado, pues, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 3, 4, como este es un alqueno, sería 5 por 2, 10. Carbono 5, hidrógeno 10. Y los isómeros, que son la misma fórmula global, pero internamente, estructuralmente, lleva diferentes disposiciones del carbono, formando isómeros de cadena o isómeros de posición, o lo más importante, isómeros de función. Los isómeros de función es cuando tengo la misma fórmula, pero puede ser un alcohol, o tal vez no es un alcohol, es una acetona, o tal vez no es una acetona, tal vez un éter, y así sucesivamente. Entonces, tienen diferentes funciones específicas. Muy bien, antes de seguir con lo que es hidrocarburos, hago otra pausa y nuevamente hago mi pregunta en todo el aula y observamos a los 57 alumnos.
¿Está todo claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda o inconveniente? Porque esta parte es fundamental para entender la nomenclatura de los compuestos orgánicos. ¿Alguna pregunta, consulta o duda? Y si no lo hubiera, confírmame nuevamente y yo prosigo con la clase y ya no termino hasta hablar pues la última parte de hidrocarburos. Consulta, preguntas, dudas, inconvenientes. A ver, ¿te escucho? Sí, estoy a la espera, tú ya sabes. La única manera de que yo pueda seguir avanzando en mi clase es escucharte, que me digas, sí, profesor, no hay consulta, no hay pregunta, o claro, ¿no? Profesor, si hay alguna duda de repente por ahí. Todo claro, profe. Sí, Morón, activa tu micrófono un ratito. Sí, te consulto, pregunta. ¿Quedó todo claro con lo que es un isómero? Sí, profe. ¿Qué es Profesor, enantiómeros? ¿Qué es enantiómeros, Morón? O isomería del cis-o-trans, o conformeros, o rotámeros, o el famoso estereoisomeros. Si quedó claro, hasta lo que está en la diapositiva también debería quedar claro, porque yo no he explicado estas isomerías, solo he explicado isomerías estructurales. Por eso, cuando yo les digo a ustedes, si quedó claro, no solo significa que debe quedar claro lo que yo explico verbalmente, sino también que debe quedar claro lo que está en la diapositiva, lo que se encuentra acá. Tendrá No que... pongo diapositivas en vano. Las diapositivas están para que sean leídas por el estudiante. Yo no las menciono por el hecho del tiempo, para agilizar la clase. Pero si tú lees, hay muchas cosas en la diapositiva que podemos sacarle un buen provecho. ¿Está bien? Pero hay uno de tus compañeros que quería hacerme una pregunta y no era esto, creo. A ver, lo escucho a tu compañero, aparte, que le interrumpí. Dime, te escucho. profesor, quería preguntarle si es que me podría decir una diferencia de isomería de posición y isomería de cadena. Ya, la isomería de posición y la isomería de cadena se ve mucho con respecto al tipo de enlace doble y al tipo de enlace triple. Muy bien. Si tú me hablas de posición, pongamos un ejemplo. Yo puedo decir posición. La posición puede ser que dentro de las cadenas carbonadas tengo un doble enlace, pero el doble enlace puede cambiar al medio, o puede ser al principio, o puede estar al final. Igual es con el triple enlace, por eso se dice de posición. O también se habla de posición cuando cambiamos las funciones, el orden. Por ejemplo, el alcohol está en el número 1, pero ahora pasó al número 4 o al número 5. Entonces, eso también es de posición. Hay varios casos hipotéticos. Y de cadena es cuando cambian las funciones que tienen principalmente un alcano. De cadena. Es decir, en una cadena, en una ramificación, puedo tener un metil, pero en otra fórmula global puedo tener un etil. Entonces, cambian las cadenas, cambian las disposiciones que pueden tener una cadena lineal o ramificada. Esa es la gran diferencia, que en posición hablamos nosotros que pueden alternarse los dobles o triples o cambiar el orden donde están los alcoholes, y de cadena es donde vas a observar tú que en ciertas cadenas van a cambiar de metil a etil, de etil a propil y sucesivamente. Muy bien. Muy bien. Prosigo yo con la explicación porque me parece que hasta acá ya no hay alguna pregunta más. ¿Sí? Por si yo no te hago claro de la pregunta, no hacen la pregunta ustedes, pero yo ya les hablé. Como les digo, yo ya no voy a entrar en detalle en esta explicación de la clase de química, y el alumno que en verdad quiera lograr un ingreso hará su pregunta respectiva. Y el alumno que en verdad se siente contento, satisfecho y se siente que ya aprendió esta clase absolutamente, se lo dejo a disposición de ustedes. El que desea hacer las preguntas, bienvenida a la pregunta. Y el que no, será para una próxima oportunidad. Muy bien. ¿Qué es un hidrocarburo, jóvenes? A ver, los escucho a todos ustedes. Hidrocarburos. Hidro, ¿qué significa hidro?
Agua. No creo que sería agua. No. Hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. ¿Y carburón? Carbono. 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 Entonces, cuando yo hablo de hidrocarburos, hablamos de compuestos de hidrógeno y carbono, cuya formación principal es mencionada en todas las disposiciones orgánicas. Entonces, un hidrocarburo es la formación de un compuesto de hidrógeno y carbono. Y esto nos lleva a la siguiente clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos actualmente se dividen en alifáticos y aromáticos. Alifáticos son considerados dentro de ellos a dos tipos: alifáticos cíclicos y alifáticos acíclicos. En este caso estamos viendo los acíclicos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Pero si tú me hablas de un hidrocarburo alifático, cíclico sería el cicloalcano, el cicloalqueno y el cicloalquino. ¿Hay diferencias entre un alcano, un alqueno, un alquino? Por supuesto, muchas diferencias. Y entre un cicloalcano y un alcano también tiene diferencias. Un cicloalqueno y un alqueno también tiene diferencias, o un cicloalquino y alquino también las tiene. Y los aromáticos, como dice su nombre, son aquellos compuestos que provienen de un cicloalqueno, pero este cicloalqueno posee varios enlaces dobles ordenados simétricamente, alternados, como le decimos nosotros, formando una cadena específica llamada benceno. El benceno fue uno de los mayores hallazgos, uno de los mayores descubrimientos por el señor, ¿quién lo descubre? Faraday. Muy bien. Faraday descubre esta molécula aromática benceica y posteriormente es estudiada, representada y formulada por el señor Kekulé. Y dentro de estos compuestos aromáticos hablamos nosotros principalmente del benceno, que es un compuesto que es volátil, es muy buen combustible y muy inestable. Es muy volátil, muy inestable y arde fácilmente. Pero vamos a explicar primero a los alcanos. Hay un micrófono activado, parece que hay uno de tus compañeros que está participando. Ahí está, muy bien. ¿Sí? ¿En algo te puedo ayudar, García Díaz Gerson? Ah, muy bien, ahí con eso sabemos que tienes micrófono, ¿no? Correcto. Los alcanos. Los alcanos son también llamados parafinas velas aromáticas. Presentan una hibridación sp3, están constituidos entre carbono e hidrógeno, por eso se le dicen hidrocarburos, y sus enlaces son enlaces simples entre carbono y carbono e hidrógenos. Por eso son considerados como hidrocarburos saturados. Son los únicos que son saturados. Y claro, los cicloalcanos también, ¿no? Su fórmula de un alcano es CnH2n más 2. Estos hidrocarburos presentan una propiedad muy interesante. Ellos se obtienen de las fuentes naturales, como el petróleo, las ceras vegetales y las ceras de abeja. Los alcanos los podemos encontrar en diferentes estados de la materia, por ejemplo, en estados gaseosos, como los principales combustibles, o utilizaciones para lo que es combustión de una cocina. Metano-etanos a través del gas cálida, o el gas camisea, propano-butano, o alcoholes con mayor, o alcanos con mayor peso molecular, líquidos o sólidos, como las gasolinas, el famoso diésel, las turbocinas, o utilizados en elaboración de lubricantes de automóviles, lubricantes de maquinarias, o aceites específicos de pureza, o aceites de lubricación en automóviles o vehículos más pequeños. Y los sólidos, que son moléculas mucho más grandes, lo podemos encontrar en las velas parafínicas o las velas aromáticas, y también lo podemos encontrar en algunos procesos como la fibra de carbono. Estos se clasifican en los siguientes: si solo posee un carbono, como le llamo, metano; 2 carbonos, etano; 3 carbonos, propano; 4 carbonos, butano; 5 carbonos, pentano; 6 carbonos, hexano; 7 carbonos, hectano;
8 carbonos octano, todos al final llevan el sufijo ano. 6 carbonos, ya lo sabes, hexano, 10 carbonos decano. Entonces, cada uno de ellos tiene un nombre para un carbono. Si yo te pregunto otra vez, solo un carbono, ¿cómo le llamas? Etano. Metano. 2 carbonos, Etano. 3 carbonos, Propano. 4 carbonos, Butano. 5, ayúdense entre todos, Pentano. pentano, 6 carbonos, Hexano. hexano. Recuerda que el nombre es lo más importante en química orgánica, esto es lo más importante. 10 carbonos, decano. Ahora, muy bien, Mejía. Cuando nosotros hablamos de hidrocarburos, los hidrocarburos alcanos pueden trabajar también un sustituyente, una ramificación. A esto se les llama radicales alquilos. Los alquilos son las ramificaciones que deben tener o llevar supuestamente un grupo alquilo, que el nombre o el sufijo, se le puede decir, será ahora il. Si yo tengo una ramificación de un solo carbono, metil. Si tengo 2 carbonos, etil. Si tengo 3 carbonos, propil. Si tengo 4 carbonos, butil. Si tengo 5, te dejo a ti, ¿cómo sería? Pentil. Pentil. Si tengo 6, Axil. hexil. Si tengo 7, Heptil. hectil. Tengo 10, No, desil. de Desil. Siempre llevan un sufijo il al final. Entonces, estos son los alcanos. Los alquenos son llamados olefinas u oleínas, tienen una hibridación sp2 y son hidrocarburos insaturados también. Su fórmula es CnH2n. Contiene uno o más de 2 dobles enlaces. Los dobles enlaces están solos en los carbonos, ya no entre carbono e hidrógeno. Son compuestos insolubles en compuestos polares, en agua, pero sí son solubles en compuestos apolares, como el éter, el tetracloruro de carbono, como el formol, como el tiner, como las cetonas o como todo diluyente de aceites orgánicos. Un alqueno lo puedo encontrar principalmente en la formación del crecimiento de las plantas en aumento vertical, como es el aumento del tallo, gracias a las hormonas de las auxinas, estimula la maduración de los frutos y eso contribuye también rápidamente a la maduración de la planta y a la caída de las hojas, porque eso hace que existan nuevos brotes de hojas y nueva producción de frutos nuevamente, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante al crecimiento de los vegetales. Recuerda que un alqueno lleva el sufijo eno, tiene un enlace doble y su hibridación es sp2. Y un alquino, para terminar, son llamados acetilenos, su hibridación es sp. Son aquellos que tienen enlace triple, son productos insaturados, igual que los alquenos. Los alcanos son los únicos saturados. Presenta un enlace triple donde tiene el 2 enlaces pi y un enlace sigma. En un alqueno solo tiene un enlace pi y un enlace sigma. Y un alcano solo tiene enlace sigma. Y de esta manera los alquinos tienen la fórmula de CnH2n-2. Los alquinos no son productos naturales, solo se pueden obtener de forma sintética creado por el hombre, a través de un alcano o de un alqueno. En estabilidades, el más estable y el de mayor punto de fusión o ebullición sería el alqueno, por si acaso. Y acá tenemos algunos ejemplos que le puedes tomar captura. Mientras tú vas tomando tu captura, yo te voy explicando las nomenclaturas, cuál es el tipo de reglas que debes considerar. Cuando yo considero una nomenclatura orgánica, lo primero que debes considerar es buscar la cadena más corta o larga. Te escucho. Largo. Más largo. Larga. ¿Sí? De preferencia, la más curviada o la más lineal posible. Más lineal. La más lineal posible, correcto. Entonces, cuando yo busco la cadena más larga y la más lineal, ahora empiezo a buscar pequeños detalles de la cadena. Uno de ellos son las ramificaciones. Las ramificaciones son por donde yo debo empezar a enumerar, es lo más cerca. Más cerca a la ramificación, más cerca a enumerar dicho carbono. Puedo empezar por la izquierda, puedo empezar por la derecha, pero siempre por una ramificación. Ahora, profesor, ¿qué pasaría si en ambos lados tengo la misma cantidad de ramificaciones? Debería buscar en mi izquierda o en mi derecha quién tiene más ramificación
para poder, o cuál de ellos su cadena de ramificación es más larga. Que eso también para nosotros es otro indicador donde empezar primero. Ahora, cuando yo empiece a dar el nombre a estos compuestos orgánicos, lo primero que debes considerar es el orden alfabético de las ramificaciones o subnutrientes. Es decir, como te acabo de enseñar, metil, etil, propil, butil, ¿no? Cada uno de ellos tiene un orden alfabético y primero se empieza por el orden alfabético. Luego, si yo me tropiezo con un doble o un triple, primero empiezo por el doble o primero empiezo por el triple. Y si tengo ambos, que son llamados alqueninos, primero empiezas con el que está iniciando la cadena. Si el doble está primerito, empiezo. O si el triple está primerito, empiezo por el triple. Si ambos empiezan al mismo tiempo, le doy preferencia normalmente al doble, pero si el triple tiene más cerca una ramificación, mi prioridad será la ramificación a ese triple enlace. Y termino el nombre con la cadena más larga. Si la cadena más larga tiene 10 carbonos, lo terminaré, si fuera un hidrocarburo alcano, decano. Si fuera un alqueno, deceno. Si fuera un alquino, decino. Siempre el sufijo ano en alcanos, eno en alquenos, ino en alquinos. Muy bien, hasta acá el tiempo está justo para mí, exacto y preciso, milimetrado, así como un robot, y justo terminé en el tiempo que creí necesario. Ya hemos avanzado 1 hora de teoría y nos queda media hora de práctica. ¿Alguna pregunta, consulta, duda o inquietud antes de seguir a los problemas? Caso contrario, ya no se regresa a la teoría y pasamos directamente a los problemas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna consulta o algo que de repente quieres más profundizar del tema? Profe, Sí, te escucho. ¿podría nuevamente explicar así brevemente qué eran los hidrocarburos aromáticos? Los hidrocarburos aromáticos son compuestos que principalmente estudian al benceno. Es una distribución exclusivamente de un compuesto anillado. Tiene un anillo en el sistema. Esos anillos se le llama aromáticos y pueden tener funciones muy importantes en la vida, como la creación de algunos aromáticos en jabones, también en saponificación, o también lo encontramos en productos de limpieza, o también lo encontramos en productos de elaboración de comidas confitadas. Eso es un aromático. Algunos de ellos son utilizados en productos farmacológicos, es decir, farmacéuticos, y la gran mayoría de ellos nos dice que a mayor compuesto aromático, mayor será la liberación de un producto cancerígeno. Entonces, la idea es consumir menos producto aromático porque puede producir la activación de una célula cancerígena. ¿Ya? Recordemos que eso ustedes ya lo habrán explicado seguro en enfermedades, ¿no? Que todos tenemos nosotros células activas e inactivas. Dentro de estas, las células cancerígenas son células inactivas que se activan con ciertos productos químicos que consumimos en nuestra vida constante. Recuerda que nuestro promedio de vida es normalmente hasta los 75, 70 años en personas adultas mayores. Ese es un promedio de vida. Entonces, se te puede activar en cualquier momento a consumir un producto cancerígeno como es un compuesto aromático. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien más? ¿O hasta ahí nomás? Y ahora sí, puedo empezar con los ejercicios. Sí, a ver, te escucho. Vamos, muchachos, ya les he hablado a ustedes la semana pasada. Sí, como les comenté, yo ya no voy a volver a repetir otra vez, ya les he dicho, tengan la confianza posible, estamos acá para ayudarte. Alumno que sienta que esté comprometido con el curso, hará la pregunta necesaria. Alumno que de repente sienta que ya se entendió completamente la clase y solo está deseando avanzar los problemas, igual me lo va a informar. Pero ya no quiero hablarte lo mismo porque si no es algo repetitivo, algo que no solo te aburre a ti, me aburre a mí también repetirlo todas las clases, y creo que ya fui firme y conciso en mi explicación la semana pasada que te dije que iba a trabajar a otra manera o otro tipo de trabajo dinámica. ¿Alguna consulta hasta acá? Si no hay consultas, confírmame para yo poder seguir y continuar. Te escucho. Voy a esperar hasta tu pronta respuesta. Si no, no avanzamos. Recuerda algo importante, consejo que te he dado. A mayor cantidad de ejercicios,
mayor probabilidad de entender la clase, mayor probabilidad de poder responder una pregunta en el examen de admisión y sacarle provecho a química orgánica, que es un tema bien básico y bien sencillo. Creo que es una pregunta que le puede sacar mucho provecho y tener una buena cantidad de 20 puntos adicional. A ver. Claro, sí. Disculpa, no te entendí, Pamela. ¿Qué me dices? ¿Alguna pregunta? Claro. Ah, No, correcto. Seguimos entonces. Ahora sí, recuerda que las preguntas de los ejercicios solo se van a avanzar si el alumno, estudiante, futuro postulante, logra, repito, participar. Si no participa, lamentablemente la cantidad de preguntas quedarán sin resolver. Muy bien, en eso también ya te fui muy claro. ¿Sí? Empezamos entonces. Damos inicio a nuestra explicación. Recuerda que la data que tienes acá ya fue mencionado, tenemos que leerla previamente con anticipación y venir rotundamente preparado. Alumno que viene preparado vale por 1000 estudiantes que postulen a la misma carrera. Mientras más preparado estés, mayor probabilidad de ingreso en tu examen de admisión. Muy bien, pasamos a la pregunta número 1. Espérate un momento, déjame abrir la pizarra virtual. Ya estarás visualizando la pregunta 1. Empiezas. La química orgánica estudia la mayoría de los compuestos de carbono, por ejemplo, la hemoglobina de la sangre, el almidón de las plantas y animales. El almidón de las plantas y animales, se vuelve a repetir otra vez acá. Con respecto a las propiedades de los compuestos orgánicos, seleccione usted verdadero o falso. Consulta, una pregunta muy importante. ¿Se llega a visualizar mi pizarra virtual? Sí, profesor. sí, profesor. Entonces, empezamos y no perdamos ni un minuto de la clase ni el tiempo en estos ejercicios. En orgánica es muy probable y es más rápido todavía de sacar la clave porque todo es casi verdad o falsedad o solo es para marcarlo. 1. Generalmente en los compuestos orgánicos predomina la covalencia. Eso es Verdadero. muy bien, pasamos al siguiente. Claro, si tú me dices verdad y coincidimos todo que es verdad, no hay por qué explicar porque es covalente. Ya sabemos, en la teoría me he demorado 1 hora en hacer un repaso de todo esto. Tienen bajo punto de fusión y ebullición. Eso es Verdadero. eso es verdadero, por eso son llamados, lo acabo de explicar, cuando su temperatura de fusión es inferior a ¿Termolables? 250, termolábiles. Excelente, Gerson. Son estables a altas temperaturas. Es algo que estás contradiciendo. Falso. Es contradictorio al enunciado 2. Falso. Si me dices que son de bajo punto de fusión es porque tienen baja temperatura. Pero después me dice que tienen altas, no es acorde a lo que estoy explicando. Habitualmente son poco solubles en agua. Verdadero. 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 Eso también lo puedo sacar por claves, aunque mi clave acá es rotundamente verdad, ¿no? ¿Es poco soluble en agua? Sí, claro, por supuesto. Es poco soluble en agua, estudiantes, ya que acabamos de comentar que es un compuesto no metálico y no se solubiliza normalmente en compuestos polares, sino en compuestos apolares. Muy bien, pasamos de la pregunta 1, confirmación, solo me dice sí, continúe, y yo paso a la número 2. Muy bien, Sí, el profesor. solo hecho de que me diga sí, significa de que ya tomaste nota, ya hiciste la captura necesaria, tienes todo listo para presentar las evidencias al profesor Lisa, y algo más importante, de que ya no hay más preguntas por hacer. El sí está todo claro, pase a la siguiente pregunta, es porque ya quedó todo perfectamente entendido. Y pasamos a la pregunta número 2, estudiantes. Se sigue observando mi pizarra virtual, ¿no? Sí, Sí. profesor. Sí, Muy profe. bien, hacemos la lectura de la pregunta 2, alumnos. El carbono es el elemento más importante de los compuestos del dicho, dice acá, su capacidad de enlazarse consigo mismo y formar largas cadenas carbonadas. Con respecto a las propiedades químicas del carbono, seleccionen la proposición que sea correctas, o en el caso, pues te pidan falsa, ¿no? Cada uno depende de cada función.
Empiezas. Presenta 4 electrones disponibles para formar un enlace llamado tetravalencia. Eso es. Verdadero. Verdadero. Muy bien, continuamos. En todos los compuestos orgánicos se presenta la autosaturación. En todos. Yo tuve algo Muy general. importante que te mencioné en química. ¿Existe la palabra todos en química? Es como si yo te No. dijera, No, profe. todos postulan a química pura. No, ni de loco, ¿no? Y es lo que no quieres tampoco. ¿Sí o no? Todos postulan ingeniería química. No creo. Habrá 1, 2 y eso. Creo que es mucho en un salón. Entonces yo te pregunto, oye, ¿todos son autosaturables? ¿Todos en sí? Profe, falso. Falso. Muy bien, eso es falso. No todos son saturables. Existen otros compuestos que también no se autosaturarán porque recuerda que no todos son compatibles entre sí, como los compuestos orgánicos de mayor tipo de cadenas carbonadas. Presentan orbitales híbridos. Fue una de las teorías químicas que expliqué. Eso es Verdadero. 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 Aparte, si no te das cuenta mucho por qué es verdadero o falso, ¿cómo puedo sacar mi clave inmediatamente? Por las alternativas. Ese es otro valor que también te puede ayudar a marcar una respuesta segura y precisa. Muy bien. Recuerda que todas las preguntas que tienes ahora mismo en este tipo de semianual son preguntas de examen de admisión en recopilación. Confirmación, por favor, para pasar a la siguiente pregunta. Sí, profe. Dice, profesor. Muy bien, Nueve, profe. listo. Seguimos, pregunta 3. La pregunta 3 nos pide ahora lo siguiente. El carbono puede ser primario, secundario, terciario, cuaternario, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono de las cuales estén unidos mediante un enlace simple en los siguientes compuestos. Yo tengo acá una cadena carbonada que está, se puede decir, condensada. Calcule el valor numérico. Me están pidiendo GSM. S y M significa S, número de átomos de carbono primario, y M, número de átomos de carbono terciarios. Muy bien. Para poder entender esto más rápido, yo lo puedo clasificar de la siguiente manera. Carbono debe ir al medio y todos los CH3 deberían estar distribuidos de esta manera. Ahora, si tú quieres lo haces así, si no, no te preocupes, utiliza solo la mnemotecnia y me doy cuenta que los CH3 ya son primarios. También puedo hacerlo así de inmediato, pero si estás inseguro, no te encuentras todavía seguro de esto, lo puedes trabajar como yo lo estoy haciendo. CH2, CH3. ¿Y por qué esto lo divide así, profesor? Para poder contar perfectamente a los carbonos secundarios y no pasarme en ningún carbono que me estás pidiendo. Luego yo continúo, sigo yo acá, viene otro C, ¿ya? Y luego, creo que me va a faltar espacio, vamos a ponerlo acá un poquito más largo, ya, listo así, luego viene un carbono, nuevamente acá sería CH2, CH3, y en la parte inferior lo mismo, CH2, CH3, y al final percibo acá de que hay 2 CH3, entonces es muy probable de que esto no se encuentre en esa disposición. ¿Sí? ¿Cómo debería encontrarse? Vamos a ver a continuación cómo sería. Para ti, así. Que es lo más probable. Pero, como yo veo un CH3 y otro CH3, ¿dónde debería estar? Ah, disculpa. Así sería. Ya que ningún alumno me dice nada, la autocorrección la tengo que hacer yo. A ver, alumnos, ¿cuántos carbonos primarios tienes para hallar S? Solo era necesario contar los CH3 nada más. Cuéntalos. Habla. Te escucho. 8. Pero ¿estás bien seguro, David? Porque te escucho en duda. Y creo que... 8, 8. Ah, ya, correcto. Ya hablamos que lo más importante en esta preparación es la seguridad.
Recuerda que un ingreso en un examen de admisión se da por muchos aspectos. El lado emocional, la seguridad de tu preparación y lo más importante de todo, tener el mayor conocimiento disponible en un curso, porque eso asegura tu ingreso para la especialidad que estás yendo, ¿no? Entonces, la seguridad es muy importante, no se olviden eso. M, ¿cuántos átomos de carbonos terciarios? Los terciarios son aquellos que son CH, así de sencillo. CH, busca por ahí a ver si ves algún CH. ¿Ve algún CH? No hay. No, cero. Como la pregunta es hallar GSM, ¿cuánto suma esos dos? ¿Me escucho? A ver, alumnos ultra recontra 8. participativos. Ah, muy bien. Tu respuesta es 8. Muy bien. ¿Ya? Tu respuesta es 8. Es algo extraño de ustedes. Ya les hablé, hay clases que participan bien, hay clases que participan menos, pero ya te he estudiado, ¿no? A pesar que estamos a distancia, me parece que no te sientes muy seguro. Por eso no respondes muy rápido. Pero, como te digo, ya se lo dejo en ustedes. Yo ya no puedo seguir hablándoles en cada clase. Mi participación, mi ayuda está acá contigo. Ya sabes que todo mi apoyo siempre va a estar acá en clase. Ya depende de ti. ¿Está bien? Siguiente pregunta. ¿Puedo pasar a la siguiente? Creo que ya pasé la 3, ya lo borré. ¿Puedo Sí, pasar a la profe. 4? O si hay algún alumno que de repente no ha terminado de copiar, avísame para volver a retroceder la diapositiva. O en este caso la pizarra. ¿Sí? Para no retroceder, ¿ya? ¿Estamos correctos hasta acá? ¿Puedo seguir con la Sí, 4? Sí, profe. Seguimos. Sí, profe. Una forma clásica y muy conveniente de representar los compuestos orgánicos es mediante la estructura lineoangulares. ¿Cuál de las siguientes estructuras corresponde al 2,2 dimetil? Acá hay una corrección, debe ser dimetil pentano. ¿Cuál crees tú de tus 4 alternativas sería tu respuesta? La D. Muy bien, alumnos, ¿cuál sería? La D. ¿Por dónde empezarías a contar? Te escucho. Por la izquierda. Por la Derecha. izquierda. La derecha, la derecha. Disculpa, David, tú me dices la D, pero ya empiezo yo a desconfiar de tu respuesta. Porque si yo te pregunto por dónde debes empezar a contar, mínimo debería escuchar una respuesta concreta y cierta. Pero acabas de decirme algo que no corresponde a la clave. ¿Por dónde debería yo nuevamente empezar a contar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Si es la D. ¿O no es la D? ¿Por dónde empezarías? Sí, la D, profe. Ya, pero ¿por dónde empiezo a contar para que me demuestres que es verdad que es 2,2 dimetil? ¿Por la izquierda o por la derecha en la topología química? Por donde están los metiles. Derecha. Pero ¿cuál es? Pues ya me he dado cuenta otra dificultad. Orientación espacial. ¿Cuál es tu izquierda? ¿Cuál es tu derecha? La derecha. La derecha, muy bien. 1, esa es mi derecha. 2, 3, 4 y 5. Me doy cuenta que en el 2, en ambos extremos, tengo metiles. Y la cadena más larga es un 5 pentano. Confirmación, si ya quedó claro por qué es mi respuesta la D, para pasar a la siguiente pregunta. Recién vamos 4. Recuerda, a mayor cantidad de ejercicios, a mayor cantidad de problemas, a mayor velocidad que tú trabajes, Listo. mejor posibilidad de lograr responder una pregunta de examen de admisión. A menor cantidad de ejercicios, menos probabilidad de entendimiento, menos probabilidad de responder una pregunta en el examen. Y estoy muy seguro ya por los años de experiencia de trabajo ya. Muy bien. 5, pasamos a la siguiente. Desde los combustibles como la gasolina hasta los productos plásticos como el polietileno, los hidrocarburos tienen una gran importancia en nuestra sociedad, pues están en la gran mayoría de materiales que usamos en nuestro día a día. Al respecto, indique verdadero o falso según corresponda. Número 1.
¿Los alcanos o parafinas presentan reacciones de sustitución? ¿Sí? ¿Los escucho? Profe, ¿qué sustitución? Muy buena pregunta. Significa que toda ramificación puede ser reemplazado por otro tipo de sustituyente, como un metil, ahora un etil, o puede ser reemplazado con cloro, un bromo, un flúor, un yodo. ¿Es cierto eso? ¿Verdad? Verdadero. Verdadero. Recuerda que cuando yo hago cadenas también puedo encontrar elementos sustituyentes que no tengan que ver con hidrocarburo. 2. Los alquenos o olefinas presentan en su estructura al menos un enlace doble y presentan reacciones de adición. Recuerda que yo no te voy a dar la respuesta. El que me va a dar la respuesta eres tú. Y yo no voy a avanzar hasta que tú no me indiques la respuesta. Claro, sea cierto o sea, ¿no? Si es verdad o falso, yo te voy a corregir. Si es falso, te corrijo. Si es verdadero, te corrijo. O si es cierto, también confirmo por qué razón es verdadero o por qué es falso. Te escucho. ¿Verdadero? Ya, alguien más aparte de Morón, porque recuerda que queremos avanzar más problemas, si no te vas a quedar con 5 ejercicios y en orgánica todavía. ¿Qué reacción de adición? Reacción de adición es cuando un alqueno se le suma hidrógenos y se vuelven alcanos. Y esto es cierto. Entonces, ¿cómo sería? ¿Verdad? Verdadero. Verdadero. Por último, los alquinos o acetilénicos presentan en su estructura al menos 2 carbonos con sp. También lo tuve que explicar en las diapositivas. Verdadero. Verdadero. Aparte, si no sé muy bien la respuesta, me puedo orientar por las claves, ya que las claves son rotundas y directas para demostrarme que eso es tautología, todo verdad. ¿Me avisas, por favor, para pasar a la siguiente pregunta? Listo, profesor. Listo, profe. Muy bien, pasamos a la siguiente. Pregunta número 6. Ya les he dicho, deben perder el miedo. Todavía sigues trabajando con miedo. Si yo trabajo contigo así, no estoy trabajando ni siquiera enérgico, estoy trabajando tranquilo todavía, ni te estoy llamando la atención, solo te estoy aconsejando. Pero el miedo ya lo debes perder. Si no pierdes ese miedo, te soy sincero, nunca vas a lograr sobrevivir en una vida universitaria, porque los profesores trabajan con este tipo también de régimen dentro de la universidad. ¿Ya? Entonces, el miedo lo debes perder. Lo que debes ganar es más confianza en el curso. 6. Así sea un curso para ti muy complicado. Los alcanos no decoloran el agua del bromo, color marrón, que es una prueba estándar para distinguir alcanos o alquenos, de alquenos. Al respecto, indique usted si es verdadero o falso. La primera es una proposición o un enunciado que puede ayudarte bastante a entender más sobre el tema. Pero mi pregunta es, oye, ¿por dónde debería yo empezar a contar? ¿Por la izquierda? ¿Por la izquierda. derecha? ¿Por arriba? ¿Por abajo a la izquierda? ¿Por la izquierda? ¿Por la derecha? ¿Por dónde empezarías? Si te confundes, ese es un indicador que estás entendiendo. ¿Por la izquierda? Izquierda. Muy Izquierda, bien. abajo. Casi, pero Por la izquierda me dices tú. ¿Ya? ¿Por qué por la izquierda? Porque está más cerca la ramificación, así. 1, 2, 2, dos, sigue tú. 3, 3, sigue. 4, 4, sigue. arriba, para arriba, arriba. 5, arriba, arriba. Arriba, Bien, no tengas miedo. Si te confundes, Cinco. yo te corrijo. 5, 6, 6, 7. 7. Topología química. En el 5 veo un metil, en el 2 veo otro metil, y en el 3 veo ¿Etil? un etil, claro, y en el 4 un isopropil. ¿Quién es primero por orden alfabético? Los etiles. Pero vamos a Etiles. primero leer el enunciado 1. La cadena principal es cierto que contiene 7 carbonos
y presenta solo 3 ramificaciones o sustituyentes? Falso. 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 Sí tengo 7 carbonos. Muy bien, excelente. Pero no Pero tengo 4 3, sustituyentes. tengo 4 sustituyentes. ¿El sustituyente isopropil se encuentra en la posición número 3? Falso. 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 Está en el número 4. Muy bien, está en el número 4. Y por último, la clave ya la tienes ya mencionada. ¿Cuál sería tu respuesta? Verdadero. 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 La B. Siguiente pregunta, ¿me confirmas tú? Listo, profesor. Listo, profe. Siguiente pregunta. Número 7. Dice la pregunta 7. Un momento. El tipo de hibridación del átomo de carbono marcado con asterisco, aunque no lo veo. No veo dónde está el asterisco. Entonces, yo le voy a agregar ahorita el asterisco, ¿ya? Puede ser que tal vez de repente lo hemos obviado o se ha eliminado de casualidad. A ver, te voy a poner acá el asterisco. El primero se encontraría acá. El segundo se encontraría acá. El tercero se encontraría acá. Y el último lo encontrarías ahí. En la 1, ¿qué tipo es? Si solo veo un enlace simple. SP sub 3. ¿Cuánto? SP sub 3. Perfecto, David. Porque necesito 3 para que sume el tetravalencia. El siguiente veo un doble y un simple. Prioridad es el doble. ¿Qué sería? SP sub 2. Ese es dos. Vamos, muy bien. El siguiente tiene un enlace simple. Prioridad sigue siendo el simple, es el único. ¿Qué sería otra vez? Tres. SP sub 3. Y el último veo prioridad un enlace triple. Si es triple, es SP. P. Clave, muchachos, para seguir. A ver. La Indícame, B. por favor, La B. si ya está todo para pasar a la siguiente. ¿Ya? Profesor. Muy bien. Listo, profesor. Continuamos. Entonces seguimos nosotros. Pasamos a la siguiente pregunta. Número 8. Recuerda, mentalízate todas las clases de química. A mayor cantidad de ejercicios, mayor probabilidad de entender el tema, mayor práctica con el profesor y mayor posibilidades de responder una pregunta en el examen de admisión. Menos cantidad de ejercicios, menos probabilidad. Por si acaso aclaro, tú tienes que enfocarte a resolver todo. Si fuera los 15, hazlo. ¿Está bien? Seguimos nosotros. Carbono primario. ¿Quiénes son los primarios? Mnemotecnia, te acabo de enseñar yo. Todos los que. SH3. CH3. 1, sigue tú. 2. 2, sigue tú. 3. 3, sigue tú. 4. 4, sigue tú. 5. 5. Acá hay un error, me parece. Acá hay un error. Acá debe ser C. Es muy probable que sea así. No creo. Puede ser, te digo, por si acaso. Puede ser. Pero acá hay algo que sí no concuerda. CH2. Claro, este CH3 no puede estar ahí, ¿no? Si no, no va a coincidir, pues. Tiene que ser un CH2. Ahora, abajo sí puede ser hidrógeno, no hay ningún problema. ¿Cuál es tu respuesta acá? ¿Cuántos primarios tienes? 5. 5. Muy bien, tengo entonces yo 5 primarios. Pasamos al siguiente. Primarios 5. Secundarios. 1. Muy bien, solo un secundario, el CH2. Terciario. Aquel Uno carbono también. que une a 3 carbonos nada más. ¿Cuánto? 1 también. Terciario lo tienes. Y cuaternario, último. También sigue siendo por clave, te puedes orientar. ¿Cuál es tu clave? La C. La C. La C. C. Ya. Siguiente. Nos falta un montón, muchachos, ¿ah? Falta un montón, ¿ah? Me estoy dando cuenta que no nos estamos preparando como debe ser. Y eso es muy preocupante.
Como te digo, yo solo me limito a aconsejarte. Ya lo demás depende de ti. Yo ya no puedo influenciar en casa, no puedo motivarte todos los días. Trato de hacerlo cada clase única, empezar con todo el entusiasmo. Así como te explico a ti en la mañana, también lo explico en la tarde. Así como te explico a ti en la mañana, se lo explico en otros lugares. Entonces, no hay ninguna diferencia. Lo único que estoy haciendo contigo es tratar de hacer lo mejor posible para que puedas entender. Pero si tú no demuestras esa motivación porque en realidad siento una desmotivación, ya no puedo hacer nada. Ya hice todo hasta donde pude. Indique falso o verdadero según corresponda a los nombres siguientes. ¿Es correcto el primer nombre? Sí, profe. ¿Por dónde empezarías a contar? Por la izquierda. Arriba, 1, abajo. Lo mismo. 2, 3, 3, 4, 4. Arriba tengo un metil, abajo otro metil. 5. 5 y 6. Tienes razón, es verdadero. La siguiente, ¿por dónde empezarías a contar? Por arriba. 1, 2, sigue tú, 3, 4, 5, 6. El nombre sería 3,3 dimetil hexano. Hexano. Esto es falso. Pero como te vuelvo a repetir, yo no te puedo resolver todo. Yo solo estoy para ayudarte. ¿Por dónde empezarías? 1, 2, 1, 2. ¿Por dónde empezarías? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. 1, 2, 2, 3, abajo, 4. profe. Muy bien, tienes razón, no puede ser por ahí. 3, 4, 5. 2 metil y 2 etil. Primero es 2 etil, luego es 2 metil pentano. Eso también es Falso. falso. Escúchame, no te malacostumbres al que el profesor resuelva todo. Si tú me das un pequeño índice de que estás entendiendo y estudiando por tu cuenta, yo te puedo ayudar más. ¿Qué significa un índice, profesor? Que quiero ver que estés estudiando, no solo decir verdadero, falso, falso, sino también, oye, empiezo por la izquierda, oye, empiezo por la derecha. Y muy bien tu compañero que está participando, creo que es el único. Te felicito, muy bien. Creo que el tiempo me alcanza para una última pregunta y con esto termino el enunciado. Pregunta 10. Profesor, ¿terminemos todo? No. Como te digo, todo depende de tu trabajo. A mayor desempeño, mayor eficacia, yo termino todo. A menor desempeño, menor eficacia, menos motivación tuya, a pesar que la clase siempre trató de motivarte. Este es el nivel que vas a llegar. Muy bien. ¿Por dónde empezarías para terminar, por favor, la derecha. esta última pregunta? Por la derecha. Por la derecha, no dice tu compañero. A ver, 1, tú me dices por más cerca en ese lado. 2, sigue. 3, 4, 5, 5, sigue. 6, 7, ¿no? Arriba. Ah, para arriba, muy bien. 7, 8. En el número 2 que veo, Metil. en el número 4 que veo, en Isopropil. esa posición, isopropil. Y en el número 6 que ves, Metil. metil. ¿Correcto? Entonces, para tener una mayor facilidad de entendimiento, empezamos. Primero sería los isopropiles, ¿no? Sí, profe. Mm, 4 isopropil. 4 isopropil, sigue tú. 2, 2,2,6. muy ¿Metil bien, nonano? sigue tú. Trimetil, Nonano. pero hay un problema, yo no veo 9. Octano. Octano. Octano, pero hay clave. No. No, entonces nosotros le colocamos nuestra clave, ¿no? Y para terminar con esta última pregunta sería así tu respuesta. Mi respuesta sería 4 isopropil. ¿Sigues tú? ¿Qué más será? 2,2,6 Trimetil. trimetil octano.
octano. Muy bien. Trimetiloctano. ¿Listo? Esa es tu respuesta, es tu alternativa, porque no veo clave acá para poder indicar lo correcto. Muy bien, jóvenes. Hasta acá sería todo de mi parte. Nos estamos viendo